Piensa por un momento tener un aliado que no solo te ayude a ganar dinero, sino que también lo haga crecer de manera automática y continua. El interés compuesto es la solución que necesitas, es por ello que en este video te explicaré qué es el interés compuesto, cómo funciona, y cómo puedes ganar dinero y maximizar tus inversiones. Para entender el interés compuesto, primero necesitas conocer el concepto de interés en general. ¿Qué es el interés? El interés es el costo que pagas por pedir dinero prestado, o el retorno que obtienes por invertir tu dinero. Es una forma de compensación adicional al capital original, que se paga o se recibe durante un periodo determinado. Existen dos tipos de intereses, el interés simple y el interés compuesto. El interés simple se calcula únicamente sobre el capital inicial. Supongamos que prestas $100 a una tasa de interés del 5% anual. Cada año, ganarás $5, que es el 5% de $100, como interés. Después de un año tu total sería $105, después de 2 años $110, y así sucesivamente. El interés se mantiene constante porque siempre se calcula sobre el monto inicial, no sobre el monto total. El interés compuesto, en cambio, es diferente porque el interés se calcula sobre el capital inicial más los intereses acumulados en periodos anteriores. Cada vez que se suma el interés al capital, el nuevo monto total genera más interés en el siguiente periodo. Este efecto se conoce como interés sobre interés. Por ejemplo, imagina que inviertes $100 con una tasa de interés del 5% anual y el interés se compone anualmente. Al final del primer año, ganarás $5 en interés, lo que hace que el total sea $105. En el segundo año, el interés del 5% se calcula sobre $105, no solo sobre el monto inicial de $100. Esto significa que ganarás $5.25 en lugar de $5, y el saldo total después del segundo año será de $110.25. En el tercer año, el 5% se aplicará sobre $110.25, generando más interés adicional. Es decir, mientras que el interés simple proporciona un crecimiento lineal del capital, el interés compuesto permite un crecimiento exponencial, porque los intereses ganados se reinvierten y también generan intereses. Para entender cómo funciona, imagina que tienes una cuenta de ahorros o una inversión. Al principio, depositas una cantidad de dinero, por ejemplo, $1,000. Primera etapa, acumulación de interés. En el primer periodo, por ejemplo, un año, tu dinero gana interés. Supongamos que el interés es del 5% anual. Al final del año, obtienes $50 de interés, así que ahora tienes $1,050. Segunda etapa, reinvestimiento de intereses. En el segundo año, en lugar de ganar interés solo sobre tu depósito inicial de $1,000, ahora ganas interés sobre el nuevo total de $1,050. Así que al final del segundo año, ganas $52.50, 5% de $1,050. Ahora tu saldo es $1,102.50. Efecto de la reinversión. Este proceso se repite año tras año. Cada vez el interés se calcula sobre un monto mayor, porque el interés ganado se reinvierte. Cuanto más tiempo dejes tu dinero invertido, más crecerá. Piensa en un copo de nieve que rueda cuesta abajo. Al principio es pequeño, pero a medida que rueda, recoge más nieve y se hace más grande. Así funciona el interés compuesto. A medida que el tiempo pasa, tu dinero sigue acumulando interés sobre el interés, haciendo que crezca de manera exponencial. El principal beneficio es el crecimiento exponencial de tu dinero. A medida que los intereses generados se reinvierten, tu capital aumenta de manera más rápida que con el interés simple. Así como lo vimos en el ejemplo anterior. Pero el interés compuesto también presenta sus desventajas. Estas pueden ser: riesgo de retiro temprano. Si retiras el dinero antes de tiempo, perderás el potencial de crecimiento que ofrece el interés compuesto. Es crucial mantener tus inversiones el mayor tiempo posible para maximizar los beneficios. Dependencia del tiempo. El interés compuesto requiere tiempo para mostrar resultados significativos. Si buscas resultados rápidos, el interés compuesto puede no ser la mejor opción. El verdadero poder del interés compuesto se revela a lo largo de muchos años. Complejidad de cálculo.
Aunque la fórmula del interés compuesto es relativamente sencilla, entender cómo se aplica a diferentes inversiones y calcular su impacto puede ser complejo. Es importante tener en cuenta la frecuencia con la que se compone el interés, diariamente, mensualmente, anualmente, etc., para comprender su efecto real. Inflación. El interés compuesto no siempre garantiza que tu inversión superará la inflación. Asegúrate de que las tasas de interés que obtienes sean superiores a la tasa de inflación para proteger el poder adquisitivo de tu dinero. Su fórmula es la siguiente. VF es el valor futuro del dinero, es decir, cuánto tendrás al final del periodo. C es el capital inicial, el monto con el que empiezas a invertir. I es la tasa de interés por periodo, si es anual, mensual, etc. T es el número de periodos durante los cuales el dinero está invertido. Imagina que inviertes $1000 en una cuenta de ahorros que ofrece una tasa de interés del 5% anual durante 3 años. Usamos los siguientes pasos. Primero identificamos los valores. Capital inicial, $1000. Tasa de interés anual, 5%. Tiempo, 3 años. Se sustituye los valores en la fórmula. Por último, se realiza el cálculo. Primero, convertimos la tasa de interés en forma decimal, 5% igual a 0.05. Sumamos una a la tasa de interés, 1 más 0.05 igual a 1.05. El 1 asegura que el capital inicial se multiplique adecuadamente cada periodo. Por ejemplo, si la tasa de interés es del 5%, 0.05 en decimal, al sumar 1 obtienes 1.05, lo que representa el 100% del capital original más el 5% de interés. Se eleva 1.05 a la potencia del número de años, en este caso 3, esto es igual a 1.157625. Finalmente, multiplicamos el capital inicial por este resultado, $1000 por 1.157625 igual a $1157.63. Así, después de 3 años, tu inversión de $1000 habrá crecido a aproximadamente $1157.63. Ahora te propongo el siguiente ejemplo, donde calcularas el total de la inversión y comentaras tu respuesta. Un capital inicial de $2500 se invierte a una tasa de interés anual del 5.5%. Utilizando la fórmula del interés compuesto, calcula el valor futuro de la inversión después de 10 años. Para maximizar tus ganancias con el interés compuesto, puedes aplicar estas estrategias. 1. Empieza a invertir temprano. Comenzar a invertir lo antes posible es crucial. El interés compuesto trabaja a favor del tiempo. Cuanto más tiempo tu dinero tenga para crecer, más se multiplicará. Esto se debe a que los intereses se calculan sobre el monto inicial más los intereses previamente ganados, tal como lo viste en los ejemplos anteriores. 2. Invierte regularmente. Realizar aportaciones periódicas a tu inversión puede aumentar significativamente tus ganancias. Por ejemplo, si haces aportaciones mensuales de $100 a una cuenta con interés compuesto, estarás aumentando tu capital inicial de forma continua y aprovechando el interés compuesto sobre cada aporte. Esto se conoce como promediar el costo del dólar, lo que ayuda a mitigar el impacto de la volatilidad del mercado y a acumular más intereses a lo largo del tiempo. 3. Reinvierte tus ganancias. En lugar de retirar los intereses generados por tus inversiones, reinviértelos en la misma inversión. Esto hace que tus intereses ganen más intereses, creando un efecto de bola de nieve. 4. Elige inversiones con tasas de interés atractivas. Busca opciones de inversión que ofrezcan tasas de interés compuestas más altas. Sin embargo, las inversiones con mayores rendimientos suelen implicar un mayor riesgo, por lo que es importante hacer una investigación exhaustiva y asegurarse de que el riesgo se alinee con tu perfil de inversión. 5. Mantén tus inversiones a largo plazo. Si mantienes tus inversiones durante un periodo prolongado, maximizarás el efecto de la capitalización de los intereses. Por ejemplo, mantener una inversión durante 10, 20 o incluso 30 años puede llevar a una acumulación sustancial de riqueza debido al efecto acumulativo de los intereses compuestos. Si bien estas estrategias ayudarán a que tu dinero se multiplique rápidamente, necesitas proteger tu dinero de los efectos de la inflación. Pero tranquilo, que para ello te invito a que mires el siguiente video, donde te explico cuáles son las consecuencias de la inflación y cómo proteger tu dinero de sus efectos.
Y recuerda que la acción vence a la inacción,